Bueno, que ya sí, ¿vale? Que vamos a empezar. Ahora ha hablado Jesús, vaya tela. No me he enterado, A Jesús, eso lo que siempre has le pasa dicho. lo mismo, le Bueno, ponen la cámara y ya. vamos a empezar, ¿vale? Bueno, os voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión, porque desde el principio pues, no quería que fuera una sesión de hablar y ya está. De hablar yo mucha teoría y ya está. Entonces quería plantear la sesión como preguntas y respuestas, ¿vale? Preguntas de cosas que realmente, dudas que nos surjan a nosotros y pues ir contestándolas en base a una guía que ahora voy a comentar. Como normalmente en las sesiones pues cuesta un poco de trabajo participar o pues o hacer preguntas, pues he cogido aquí a Víctor, que le agradezco su ayuda, y entonces él me va a ir haciendo preguntas. Lo que sí que las preguntas, pues cada vez que lo ensayamos ayer, pues las preguntas eran unas diferentes, es decir, que no, esto no hay un guión exactamente hecho y que podéis participar pues cuando queráis. Que si os surge cualquier cosa, queréis hacer alguna anotación o alguna aportación, pues quitáis vuestro micro y habláis directamente, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis visto que el título de la sesión era la dilipemia, ¿vale? Entonces yo al principio no sabía bien si coger un tema de algo de urgencias, que normalmente es lo que más nos interesa, sobre todo también a los R1, pero al final pues decidí coger un tema de atención primaria puro y lo he hecho en base a una guía que luego voy a pasar por correo, ¿vale? Es la guía de dislipemia comentada desde la perspectiva de los médicos de familia, ¿vale? Y es una guía que salió en 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver si Víctor tiene alguna pregunta sobre la dislipemia y empezamos. Ahora, que de verdad, que preguntemos todos mejor, que a mí me ha puesto aquí el papel porque yo no me puedo negar, pero que si preguntamos todos es mejor. Y que ayer hicimos como un ensayo, pero que las preguntas yo ni las tengo apuntadas ni me las acuerdo, o sea, que haré otras diferentes y que puede ser que haya preguntas que no sepamos ninguno y que pueda Y que responder a alguien de necesitemos ustedes o que eso. busquemos en la guía y las respondamos luego por correo. Yo, por seguir un poco orden en mi cabeza de las preguntas, lo primero que me preguntaba es ¿por qué esto del colesterol es tan importante o por qué ha cogido tanta importancia en la atención primaria y si esa importancia es desmesurada o no? Porque sé que hay un poco de crítica sobre, o polémica por lo menos. Pues la importancia en atención primaria, desde que se empezó a estudiar todo el tema de los lípidos, siempre ha sido la misma. Y es que la principal causa de muerte en el mundo, la primera causa de muerte en el mundo en los países desarrollados es la enfermedad cardiovascular. Entonces, sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene un origen multifactorial, no solo se debe a una causa, sino a diferentes causas. Entonces, una de estas, de las que más peso tiene en este tipo de enfermedades, es la alteración del metabolismo lipídico. Entonces, actuar sobre esto tiene muchísima importancia. Además, en los últimos años se ha visto que estos factores de riesgo que pueden llevar a una enfermedad cardiovascular no solo tienen un carácter sumativo, es decir, puedo tener varios y al final me ocurre un evento, sino que se potencian entre sí. Entonces, actuar solo sobre el tabaquismo pues no tiene tanta fuerza como actuar sobre todos los factores. Por eso el médico de atención primaria pues, es clave porque accede a toda la población. Pero es que entonces, si la importancia es en cuanto al riesgo cardiovascular, ¿qué peso real, por decirlo de alguna manera, tiene la cifra de colesterol? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que con la misma cifra de colesterol, si naces en Valencia o naces en Wisconsin, la probabilidad de morirte de una enfermedad cardiovascular es diferente. ¿Cómo sabemos eso? Claro, en las guías que se hicieron al principio, tratando el tema del colesterol, siempre había unos límites muy estrictos de colesterol más de 200, colesterol LDL más de... y se ponían cifras muy, muy estancas. Y ahora, en los últimos años, en la última guía, y de hecho lo central de esta guía de 2019, es el cálculo del riesgo cardiovascular. O sea, eso se nos tiene que quedar grabado a fuego, porque es central. Como tú bien has dicho, se vio que en toda Europa, por ejemplo, hay unos niveles séricos de LDL similares, pero la gente en España muere menos que en Inglaterra. Entonces, haciendo estudios sobre la causa de que ocurriera esto, se llegó a la conclusión de que no solo tenemos que mirar un valor numérico de la analítica,
sino que tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas. Factores de riesgo modificables o no modificables, como serían pues, el sexo masculino o femenino, la tensión que tiene, el perímetro abdominal, el IMC. Entonces, como bien has dicho tú, no se trata de mirar el colesterol de la analítica, sino que se trata de hacer un cribado en nuestra población de riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, una cosa, que yo mire para allí porque allí tengo otro ordenador. Si levantan la mano les veo y paro un poco, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? No. Que entonces, porque ahora mismo has hablado del cribado de la población. Entonces, yo a todo mi cupo, ¿qué les tengo que hacer el colesterol y medirle el perímetro abdominal y eso a todo mi cupo de atención primaria? No, voy a dar como una regla general que ponen en esta última guía, pero luego siempre hay excepciones. El cribado que proponen en la guía es una determinación del perfil lipídico a todos nuestros pacientes varones por encima de 40 años y a las mujeres por encima de 50 años o menopáusicas, por debajo de esta edad. Entonces, en principio, tanto la analítica como el cribado del riesgo cardiovascular global del paciente lo haríamos en estos casos, o sea, después de los 40 años en hombres y después de los 50 en mujeres. Luego hay algunas excepciones, como en caso de sospecha de hipercolesterolemia familiar, que podemos ver su aparición clínica en edades más tempranas y habría que hacer una analítica y valorar que existe esta patología. O ya otra, en caso de prevención secundaria, sí, ya no habría que realizar el cribado de riesgo cardiovascular porque una persona que ha padecido un evento ya tiene un riesgo cardiovascular alto, muy alto. Bueno, entonces por ahí me quedo tranquilo porque a los 40 años, o sea, un hombre con 40 años o una mujer con 50 años que no se haya hecho por lo menos una analítica en su vida con colesterol, es raro. Entonces se la haríamos en ese caso en el que contacte con nuestra consulta y después si ese perfil ha sido normal, el seguimiento sería cada 4 años. O sea, lo haríamos después de los 40 en hombres, después de los 50 en mujeres, una determinación que si es normal, cada 4 años se repite, con un perfil lipídico básico, colesterol total, HDL y LDL, y triglicéridos. Vale. O sea que personas que no tengan ya dislipemia o estén diagnosticadas de otra patología, nada de eso de ver el colesterol cada año. Todos los años, cada 4. Vale. Y un momento, pero yo me estaba preguntando, porque dijiste que en el caso de eso de 40, 50 años, que yo creo que generalmente la gente llega ya con una analítica con colesterol, entonces, pero bueno, estaré pendiente y si te llega un paciente que tiene 44 años, te consulta por mareo o por cefalea o por lo que sea, pues aprovechar y poner el colesterol en la analítica para tener una, ¿no? Y luego dice que si es una enfermedad. Que sería no solo, en cuanto a lo que estamos hablando, no solo poner el colesterol en la analítica, sino medirle el perímetro abdominal, el IMC, ver los hábitos de vida, qué dieta tiene, ver también si es fumador, si no es fumador, porque recuerdo que estamos haciendo un cribado del riesgo cardiovascular, no del colesterol en la analítica. Ahora ya me convence más. Y luego dijiste que en casos especiales empezábamos antes de los 40 años, que era la hereditaria. Sí, porque la clasificación de la dislipemia es muy compleja y hay dislipemias primarias y dislipemias secundarias, entonces no voy a entrar detalladamente en todos los tipos, pero dentro de las dislipemias primarias hay un tipo, tenemos la dislipemia familiar, hereditaria, que puede ser heterocigota o homocigota, y en el caso de la homocigota es menos frecuente encontrarla en la población, pero tiene una herencia autosómica dominante, una penetrancia del 100% y cursa con elevaciones del LDL muy altas. O sea, encontraríamos cifras desorbitadas de LDL. Entonces habría que pensar en ella cuando tenemos un paciente muy joven que pueda tener el colesterol muy alterado o que tenga aparición de signos clínicos como santomas tendinosos, el palmar estriado espatognomónico de esta patología y el arco corneal, etc. Tendríamos que pensar en esta patología. La monogénica familiar. La monogénica familiar.
Eso normalmente son los que los padres están preocupadísimos y ya desde pediatría normalmente les Desde piden, pediatría ya sí. se ha pedido algún perfil, ¿no? Mm. Vale. Y luego hablaste de la hereditaria aterogénica, ¿eh? La dilipemia aterogénica es la que reúne todo como lo peor, ¿no? Como que se eleva el colesterol total porque se eleva también el LDL bastante, baja el HDL y aumenta los triglicéridos también. Entonces sería como una entidad dentro de la clasificación que se ha denominado el fenotipo lipídico aterogénico porque estas partículas tienen mucha capacidad aterogénica. Y ya pues podríamos entrar en la guía, habla también de la determinación de ApoB, que sería como una fracción dentro del LDL, que es muy aterogénico y se ha visto que a mismas cifras de LDL con más ApoB, pues más probabilidad de eventos Ahora mismo no cardiovasculares. está en nuestra cartera. Ahora mismo de no podemos laboratorio. solicitarlo, pero aquí sí que le dan bastante importancia a trabajar un poco sobre utilizarlo más. No hay pregunta. Vale, pues Lo estáis haciendo también. yo me pregunto también, porque hablan mucho de que lo importante no es solo el colesterol, es todo lo demás, pero luego yo me veo con una ensalada de cosas que no sé cómo calculo yo eso de... Sí, pues ahí estaríamos hablando de las tablas de riesgo cardiovascular, ¿vale? Esto tiene ya mucho tiempo, se han hecho Perdón. muchos estudios en base a esto, ¿vale? Y como dice Víctor, pues como estamos hablando de no solo calcular un valor de la analítica, sino poner en relación muchísimas cosas, eso a nosotros nos cuesta trabajo, pero se han hecho muchos estudios a nivel poblacional. Entonces, de esos estudios han surgido las tablas de riesgo cardiovascular. Las primeras que empezamos a utilizar en España pues fueron las de Framingham, que estas tenían una cohorte estadounidense y a partir de la conjunción de valores analíticos y de otras características, como he dicho antes, pues nos daban las tablas de riesgo cardiovascular, se hicieron para ver el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular a partir de 10 años en la población. Entonces, tenemos varios tipos. Como he dicho, se empezaron a utilizar la de Framingham, pero al establecerla en España se vio que sobreestimaban el riesgo cardiovascular. Como has dicho, pues la dieta mediterránea, todo esto, los hábitos de vida saludables que hay aquí, no los hay en Estados Unidos. Entonces daban mucha más probabilidad de muerte que luego después, a la hora de la verdad, no era a las válido. mismas cifras, es decir, poniéndole las mismas cifras, Poniendo los si la mismos persona valores. vivía en el Mediterráneo, no se moría tanto como si vivía en Framingham, en Claro, Estados Unidos. sobreestimaba mucho el riesgo y por lo tanto tratábamos mucho más. Y entonces ese tratamiento después tenía unos efectos adversos. Se vio que realmente no había criterios ni porque la mortalidad después no era real y porque no se racionalizaba el uso de fármacos. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, estaban las de Framingham, que como he dicho las descartamos y no nos sirven para nuestra población Por el efecto McDonald's. por el efecto Yo lo llamo McDonald's. Y después aparecieron otras dos tipos de tablas, sobre todo hay muchas más, pero de las que vamos a hablar, porque son las que vamos a utilizar, son las Regicor y las Score. ¿Vale? Las tablas que al final nos dan lo mismo, riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en 10 años en nuestra población. Esas sí están validadas en España. Están validadas en España. El Regicor, de hecho, se hizo con una cohorte de Girona y esta tabla se podía aplicar a una población, nuestra población española, desde los 35 hasta los 74 años. Medía solo la muerte por infarto, no la muerte, perdón, la enfermedad cardiovascular, infarto fatal o infarto al que sobrevive. Entonces se vio que estaba un poco limitada en ese aspecto. Y otra que también tenemos, lo bueno que tiene, la Regicor, no solo que tiene un rango de edad amplio, 35 a 75, sino que también contempla la diabetes, ¿vale? Entonces tenía tabla de riesgo separada para diabéticos o no diabéticos. Y la Score se hizo con una cohorte europea, cogiendo para que tuviera representación todos los países del Mediterráneo, Francia, Grecia, España, y tenía, en principio tenía un rango de edad más pequeño, solo se podía hacer de los 40 a los 60 años, pero después se ha ido calibrando para la población española
para rangos de edad más amplios y ya lo podemos utilizar hasta los 70 años. Entonces, en esta tabla SCORE medimos probabilidad de enfermedad cardiovascular total. O sea, ya no solo infartos como en la Regicor, sino infarto, angina de pecho, ictus, enfermedad arterial periférica. Entonces, engloba muchas más patologías. No es mucho más útil. Pero cuando hablas de las tablas, son las tablas estas que vemos que tienen como escaleritas de colores, ¿no? Las típicas que ves la hoja entera, que un coñazo, ahora sí fumador me voy a este lado, luego miro la edad, luego el no sé qué. Antes se utilizaban así, pero ahora en el botón rojo de Diraya, cuando estamos haciendo una exploración, un cribado de riesgo cardiovascular a los pacientes, si pulsamos en el botón rojo, que sabéis todos cuál es, ¿no? Mover la cabeza. Sí, vale. ¿Alguien despierta? Pues, Todos lo sabemos. en el botón rojo de Diraya, en la columna de la izquierda, ahí pone cálculo del riesgo cardiovascular. Y ahí tendríamos una tabla SCORE, pero reajustada y calibrada, porque veréis que aparece si es diabético o no, si tiene lesión de órgano diana o no, y está calibrada para nuestra población, para pacientes diabéticos, y da un cálculo del riesgo de enfermedad cardiovascular pues bastante bueno, y es la que se recomienda utilizar en esta guía, ¿vale? La que tenemos en el botón rojo, que sería la SCORE. Es verdad que hay veces que aparecen dos. A mí a veces me aparece y a veces no, misterio. Pero veréis que pone la de cálculo de riesgo cardiovascular, que solo pone eso, es esta que estoy hablando, y luego hay veces que sale la Regicor, que si queréis probar hoy cuando vayáis a las consultas, abrir un paciente y veréis, aparece un electro y debajo pone Regicor, ¿vale? Pero como hemos dicho, esta solo calcularía el riesgo de infarto, ¿vale? ¿Cuáles usan vuestros tutores? ¿La Regicor o la otra, o las dos, o cambian? No lo saben. Hernán, por ejemplo. Cuando hablan de tabla, Score. O sea, utiliza la no que SCORE, aparezca ¿no? la tabla como tal, sino que tú metes los valores y se calculan. ¿no? Nadie utiliza la que pone Regicor. No, esa no la utiliza Javier. Bueno, y yo no utilizo la de Score. Vale. No sé los demás. Perfecto. ¿Alguien usa la otra? Además, cuando yo, por ejemplo, Mariana también usa la esa SCORE, que no pone SCORE, pone riesgo cardiovascular y un corazón y un electro encima. Que es además, cuando tú pones todo, luego debajo te dice un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Exacto. Te da como una recomendación, mientras que la otra yo creo que no. Bueno, yo lo estuve intentando ayer con un paciente y no podía. Y luego, yo me preguntaba ahora, Cristina, no sé si tienes pensado hablar un poco de esto, y si no, pues te hago otra pregunta, porque me estaba acordando de un paciente que tengo que tiene 28 años y no ha salido el colesterol altillo, como en 330 o así. Y entonces ya como que Mariana pues se le levantó un poquillo las alarmas de que pudiera ser familiar. Uh-huh. Y estuvimos viendo ahí como unos criterios que ni me acuerdo y que eran un poco Vale, pues engorrosos, ¿tú lo sabes? sí, pues os acordáis que hemos estado hablando del tema de la hipercolesterolemia familiar y que esto es importante. Ya me he equivocado otra vez. A ver, un segundo. No, pues se abre la que quiere. Fallos del directo. Aquí estamos. ¿Lo veis? A ver, aquí. Aquí tenemos los criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia. Que esto es importante primero porque tienen un riesgo cardiovascular muy alto, es decir, una vez que ya lo hemos diagnosticado, estos de cribados de riesgo ya no hay que hacerlo, ya es tratar. Incluso en esta guía pone que son de manejo hospitalario, es decir, habría que derivarlos a cardiología. No sé si eso aquí se hace así o no, pero en la guía lo pone. Y aquí veis pues, criterios analíticos que, como veis, pues, un colesterol LDL de más de 330 le pone 8 puntos, y otros criterios clínicos, como ya he hablado, como los santomas, el arco corneal, etc. Y sobre todo los antecedentes familiares, que tienen también mucho peso en el diagnóstico. Y a partir de 8 puntos, sumando 8 puntos de esta tabla, pues tendríamos un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes no pagan la estatina. En la financiación, cuando la recetamos en Diraya, se abre un desplegable de esto donde pone centros sanitarios y abajo pone hipercolesterolemia familiar. Entonces no pagan la estatina.
al final también es algo importante, ¿vale? ¿Ves? Nosotros le preguntábamos, por ejemplo, que nos trajera apuntado el próximo día, qué familiares habían tenido eso, qué familiares habían tenido el colesterol y qué cifras habían tenido. Yo creo que más o menos todo. Lo de si habían tenido infartos precoces. Y claro, luego aparece, si más de 8 puntos ya es, ¿no? O sea, aparece, Claro. si tiene la mutación en el gen, pues ya está. Claro. Porque es hereditario. Claro, esto, lo que ¿no? pasa es que eso en primaria no lo podemos pedir. Claro. Entonces serían más cosas clínicas, Ir analíticas. sumando puntos y ya está, ¿no? Vale. Y esta gente no paga la estatina, pero cuando tú le recetas la estatina te da la opción de... Al recetar la De ponerlo. estatina se abre un desplegable a la derecha. Vale. Igual que cuando recetamos a la gente de la residencia, poner centros sanitarios, Eso. pues cuando es una estatina, abajo sale hipercolesterolemia familiar. Ah, vale. Heterocigoto. Vale. Y le das. Exacto. Perfecto. ¿Vale? Entonces dejo de compartir aquí. Bueno, Y ya, yo la pregunta que me surge ahora, que es que tú dices, al ponerle estatinas, ¿no? Parece que hablamos de colesterol, hablamos de dislipemia, se nos va a la mente directamente a las estatinas. Pero primero, ¿cuál es el abordaje integral, digamos, un poco del paciente? Porque no será solo ponerle estatina. no. Hemos dicho, ya a modo resumen del tema este de las herramientas importantes, como son las tablas de riesgo cardiovascular, pues voy a poneros dentro de esta guía para que veáis pues, que es muy útil y que realmente tiene cosas interesantes. Os voy a poner una tabla donde nos ayuda al manejo de estos pacientes, ¿vale? A ver si veo aquí. Sí. Vale. Como veis, tenemos un paciente en la consulta de primaria al que le hemos hecho el cribado de riesgo cardiovascular. Recordamos que en el caso de pacientes que ya han tenido eventos, pacientes que tienen la hipercolesterolemia familiar o homocigota o que tengan riesgo cardiovascular muy alto por diabetes, que es interesante, en esta guía se ha modificado el tema de la diabetes en cuanto a factor de riesgo cardiovascular, se ha dado para diabetes, para que sea de riesgo cardiovascular muy alto, tienen que tener 3 factores de riesgo cardiovascular más, aparte de la diabetes, y tienen que tener lesión de órgano diana. Si no, se tendrían solo riesgo cardiovascular alto y además también se ha sumado que la diabetes tenga más de 10 años de evolución. Si tiene menos de 10 años, consideraríamos que tiene un riesgo cardiovascular moderado, ¿vale? Que esto no es una tontería, lo de a ver dónde lo encasillamos, porque esto tiene implicaciones para el tratamiento del paciente. Es decir, encasillarlo en un riesgo cardiovascular muy alto puede suponer que tengamos que tratar desde el inicio. Que ya uno con la pregunta que me ha hecho, ¿vale? Y en esta tabla podemos ver, mediante el score, nos van a salir porcentajes. O sea, vosotros en el botón rojo vais a meter los datos de vuestro paciente, que es muy fácil meterlos, fumados, sí, no. Y entonces os va a dar un porcentaje. Además está muy bien porque ya nos da la información de tiene este porcentaje de riesgo, tienes que hacer esto, ¿vale? Está muy bien. Pero bueno, en caso de que no nos lo dijeran, lo podríamos saber nosotros. Riesgo, aquí veis, en la columna de la izquierda, el porcentaje que nos puede salir en la score. Y a la derecha, el nivel de LDL sin tratamiento, ¿vale? Entonces, en prevención primaria, pues para niveles hasta 115 haríamos consejos sobre el estilo de vida, que es lo que tú me preguntabas. Nos iríamos a estas tablas, veríamos el riesgo cardiovascular del paciente y veríamos pues, en qué momento hay que intervenir. Como veis, en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular muy alto, pues se interviene prácticamente desde el principio, ¿vale? Con fármacos. Con fármacos, exactamente. Porque en estos otros casos, en los que tenemos un riesgo cardiovascular moderado o bajo, pues podríamos empezar con una modificación del estilo de vida, ¿vale? Que esto sería, pues ya no voy a entrar porque aquí en la guía hacen un análisis por tema de realmente utilidad de las terapias no farmacológicas, como son pues la dieta, el cambio del estilo de vida, dejar de fumar, ¿no? Funciona, el tabaco es lo que más peso tiene en el porcentaje del riesgo, o sea, es realmente importante decirle a los pacientes que no fumen nada. Y luego la dieta se ha visto que en cuanto al colesterol tiene poca fuerza en prevención primaria, probablemente porque en prevención secundaria la gente se lo toma mucho más en serio, están más asustados y lo hacen mejor, tiene más adherencia.
pero en prevención primaria la disminución del riesgo que ha demostrado solo la dieta pues es baja, ¿vale? Entonces, si tenemos un paciente al que nos ha salido un riesgo cardiovascular que nos indica tratamiento no farmacológico, lo comenzaremos durante 3 meses, ¿vale? Y haciendo mucha fuerza. Se ha hecho un ensayo clínico aleatorizado en atención primaria recientemente que hablaba del reforzar todo esto con material adicional en la consulta, o sea, entregar papeles, hacer diarios de dieta, y se ha visto que mejoraba muchísimo la adherencia a la dieta, el estilo de vida, y que mejoraba un poco. Que es simplemente la recomendación. Sí, dar la recomendación, pero de manera adicional, que no sea solo comentarlo, sino pues entregar eso, no solo alimentos prohibidos, sino entregar una dieta que realmente sea factible hacer, en fin, que se ha visto que sí que puede ser útil. Entonces... Hoy mismo me paso por la consulta de Leal a pedirle papeles. Seguro que sí. Entonces, estamos hablando de la intervención en la dislipemia, que como hemos dicho serían 3 meses antes. También me gustaría comentar que en caso de que tengamos una analítica con valores alterados, es importante hacer unas recomendaciones en cuanto a la extracción. O sea, tendríamos que repetir una segunda determinación con un valor alterado, no nos sirve, es como la tensión, nos explicaba Marta el otro día, sino que tendríamos que repetirlo, ¿vale? Tendríamos que repetir la analítica y las condiciones de la analítica no pueden ser cualquiera. Hay que guardar mínimo 9 horas de ayuno. Ya otras recomendaciones que se llaman para enfermería, pues no dejar mucho el compresor puesto, que el paciente esté 5 minutos antes sentado, y entonces en la guía nos dan qué recomendaciones tenemos que dar a los pacientes, porque esto parecen tonterías, pero muchas veces nos preguntan, ¿no? Y ya está, habría que hacer esas recomendaciones, confirmar que realmente el valor está alterado y ya pues... Y luego tú has hablado, que a lo mejor es una pregunta tontísima, pero yo que has dicho de que pueden ser que la dislipemia, o sea, que el colesterol puede estar alto y puede ser de tipo secundario. Sí, como que efectivamente. Secundario para lo del manguito apretado. Secundario puede ser a otras patologías. Siempre que tenemos un valor alterado de colesterol, primero lo confirmamos con otra analítica y segundo descartamos que sea secundario, por ejemplo, a hipotiroidismo, muy importante, que altera el perfil lipídico, diabetes, pues todas otras patologías que hay un listado enorme que pueden provocar una alteración del metabolismo de los lípidos secundario a ellas. Entonces habría que descartar que exista. Y en ese caso, tratamos la enfermedad de base y se tendría que mejorar. Tendría que mejorar, aunque también pueden coexistir. Es decir, yo puedo ser diabético y no tener una dislipemia por causa de la diabetes. Estaríamos hablando del síndrome metabólico, ¿no? Pero siempre descartamos, por ejemplo, un hipotiroidismo, pues tratamos y confirmamos el valor de colesterol. No ponemos de inicio un tratamiento con estatina porque puede que después mejore al tratar el hipotiroidismo. ¿Vale? Entonces, yo me he quedado hasta ahora, aunque tú digas que hay algunos casos que yo más o menos recuerdo, dijiste que hubieran tenido un evento previo cardiovascular o que tuvieran un LDL por encima de 190, creo que dijiste, o un colesterol total altísimo, o que fuera una familiar, que veamos que hay cierta agrupación y cumpla esos los criterios, que en esos casos realmente el riesgo tampoco habría que hacerlo porque directamente hay que tratar. Riesgo alto y se trata. Pero que yo, como eso me voy a olvidar mañana, que yo directamente, cualquier paciente de más de 40 años y hombre, de 50 si es mujer, yo le pido su analítica, le pido un colesterol y yo lo meto en la calculadora del riesgo, ¿no? Y como la calculadora también te pregunta si tiene un evento previo, pues ya me saldrá lo que me salga, ¿no? Porque me es más fácil que acordarme. Y luego, según te he entendido, ¿no? Según el riesgo, vemos si directamente de dieta o dieta y tratamiento. Y si tenemos que poner tratamiento farmacológico, solo, ¿qué tenemos? Las estatinas, tenemos más cosas, porque luego al final que escuchas cosas pero no las usamos. Yo también quería decir que el tratamiento farmacológico tiene que convivir con el tratamiento no farmacológico, y es muy importante decirle a la gente que si tú le pones una estatina y no deja de fumar, prácticamente el riesgo no está disminuyendo nada. Hombre, es que en la calculadora esa además te aparece un quesito abajo que es brutal. Yo le doy la vuelta a la pantalla y se la enseño a los pacientes.
porque es que sale el 60% del riesgo es fumar. Entonces, fumar, si yo claro. estoy haciendo aquí unos esfuerzos titánicos para bajarte un 0,5 del riesgo y tú tienes un 66 porque te dedicas a fumar, Claro. que además que en el curso, esto te lo comentaba ayer también, ¿no? Lo del curso ese que hice de Senfi, que decía que para bajar ese riesgo, que es el 66% del riesgo a 10 años de tener una enfermedad cardiovascular, para bajar ese riesgo a la mitad habría que pasar de fumar 20 cigarrillos a uno al día. A diferencia de otras, como el EPOC, por ejemplo, que sí que es más dosis dependiente con el cigarro, sin embargo la patología cardiovascular no es tan dosis dependiente. La gente dice, si me fumo solo un cigarrillo al día, pues con un cigarro tienes solo tiene la mitad del riesgo que si te fumaras 20. Claro. O sea que no es tan dosis dependiente. Hay que recomendar tabaco cero, porque Sí. si no las estatinas son como beber agua. Efectivamente. Pues ¿Si has acabado con la gráfica? Sí. Minimízalo, por favor. O deja de compartir pantalla, por verle la Pues cara. como estaba hablando de qué fármacos utilizamos, pues si nos ha salido que es necesaria intervención farmacológica, tenemos sobre todo, principalmente cuatro tipos de fármacos. Primero la estatina, ¿vale? Después la ezetimiba, la resina y los fibratos, ¿vale? Siempre de primera elección son las estatinas, ¿vale? Lleva mucho tiempo siendo así. Al principio se hicieron estudios sobre su seguridad porque hay voces que decían que podían provocar cáncer, Alzheimer y muchas patologías, pero eso se ha descartado con estudios clínicos y realmente no tienen estos efectos adversos. Y lo que sí han demostrado es que disminuyen el LDL y disminuyen los eventos coronarios, sobre todo con más potencia se ha demostrado en prevención secundaria, pero disminuyen la mortalidad por eventos cardiovasculares y eso es una realidad. Entonces, son la primera elección y tendríamos que empezar con ellas en el tratamiento farmacológico porque han demostrado disminuir la mortalidad. Después tenemos la ezetimiba, que la ezetimiba sería pues, una alternativa en el caso de pacientes que no toleran la estatina, podríamos utilizarla. Los fibratos, que no han demostrado disminuir la mortalidad en monoterapia, sino que potencian la acción de la estatina en cuanto a disminución del LDL. Solo el genfibrocilo ha disminuido los infartos, pero el resto en monoterapia es el único que lo ha demostrado. Pero el resto no lo han demostrado en monoterapia. Además tienen más efectos adversos tipo flatulencia, estreñimiento, incluso en gente con un estreñimiento pertinaz está contraindicado ponerlos o hay que ponerlos con laxantes porque tienen efectos gastrointestinales pues, muy, muy molestos que disminuyen mucho la adherencia de los pacientes. Y por último las resinas, que las resinas son fármacos más antiguos, ya se utilizan mucho menos. Está contraindicado usarlas en pacientes que han tenido colelitiasis o que han tenido colecistitis y también se utilizan menos. Serían ya fármacos de segunda línea en el caso de que las estatinas no funcionaran. Siempre empezamos en monoterapia con las estatinas y si no alcanzamos nuestro objetivo de disminución del riesgo, pues potenciaríamos dentro de la familia de las estatinas, pues cambiaríamos a otra estatina o pondríamos esta estatina a más dosis. Ya después, si aún con eso, potenciando estatinas, no podemos, pues asociaríamos ezetimiba o fibrato, etc. Vale. La resina, yo recuerdo un paciente cuando era estudiante que decía que tenía que ir a España porque iba literalmente como perdiendo aceite. Como eso lo que hace es que evite que se absorban. Sí, los ácidos biliares. Pero yo no lo he vuelto a ver. Yo no sé si alguien conoce algún paciente que esté con eso. No, pacientes. Que no sé si alguien tiene algún paciente que esté con la resina esta. ¿Esta es la colestiramina? Sí, la colestiramina. Yo ahora mismo, en los últimos años, yo no he visto a nadie que tenga colestiramina de esa. Fibratos sí hay quien tiene fibratos y también en asociación. Y sobre todo, yo he visto que hay gente que le meten los fibratos para los triglicéridos. Y entonces, yo te quería preguntar, pero esto es una duda que tengo yo de siempre y el otro día tuve un paciente y no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos cuando realmente esa dislipemia es a expensas únicamente de triglicéridos que tienen triglicéridos en 230 tenía yo el otro día un paciente, pero luego tiene un colesterol normal, un riesgo cardiovascular que en realidad no habría ni que calculárselo porque tenía un colesterol total de 190, no tenía otro factor, que le tratamos con fibrato?
Los triglicéridos no han demostrado ser un factor de riesgo cardiovascular independiente, o sea que realmente no habría que tratarlo para disminuir el riesgo. Es verdad que luego está la dislipemia mixta, o lo que hemos hablado, ¿no? El perfil este de dislipemia heterogénica, donde los triglicéridos se elevan, también en conjunción con el LDL. Pero cuando hay una elevación aislada, el único riesgo es de pancreatitis. Entonces hablan de tratar cuando hay cifras muy elevadas, tipo 1000 de triglicéridos, hay que tratarlo urgentemente porque Por la pancreatitis, no por lo otro. no se han demostrado, no ha demostrado riesgo cardiovascular como factor aislado. Yo que ahí saqué el comodín de habrá cenado fuerte. Son los que más se alteran por la dieta, y es verdad que el colesterol no había demostrado que la intervención no farmacológica tuviera mucha potencia en cuanto a disminución del colesterol LDL, pero en los triglicéridos sí. Se ha visto que abandonar sobre todo el alcohol y las grasas saturadas pues disminuía mucho los triglicéridos. Entonces quizás en estos pacientes intensifica muchísimo eso, más que fármaco. Y repetirle la mejor analítica. Insistir mucho y que cene pronto la próxima analítica y ya está, repetírsela. Si no están por encima de 1000, los triglicéridos tampoco le hacen, salvo que formen dislipemia mixta, le llamaste, que es LDL y triglicéridos. LDL, triglicéridos y un HDL bajo. Vale. Y luego, yo también, que ya me va quedando claro que hay que individualizar mucho a cada paciente, ¿no? Porque si no nos pasa lo de siempre, que vemos una cifra de LDL a lo mejor de 120 en un paciente que ha tenido un infarto hace un año o que acaba de tenerlo, y no 120 de LDL como que no es mucho, no le damos importancia, y luego otro paciente a lo mejor que nunca ha tenido un evento, que no tiene patología, que tiene tensiones normales, una mujer de 56 años, vemos 120 y no sabemos qué hacer, o un tercer caso, por ejemplo, de un paciente diabético que tenga 120 y que sea diabético a lo mejor desde hace 7 8 años. ¿En qué paciente realmente tenemos que tratar, en cuál no? O LDL, o ese LDL es normal para los tres, 120. O sea, porque quiero decir que la guía esa, según lo que acabas de comentar del riesgo, yo con 120 de LDL en el que tuvo el infarto, yo tendría que ponerle tratamiento, ¿no? Porque ya se considera muy alto. Al que ha tenido un infarto es riesgo cardiovascular muy alto, y las estatinas en este grupo de pacientes en las que más han demostrado la disminución de la mortalidad. Entonces, tratar seguro siempre. Aunque tenga 90 de LDL, lo trato. Sí, además en esta guía, al final, como se hace desde la perspectiva de los médicos de familia, hablan de que los objetivos que se plantean de LDL son súper ambiciosos. Es decir, siempre está el eslogan este de los cardiólogos, que os lo habrá dicho Bonilla alguna vez a los que habéis estado con él, que es el LDL cuanto más bajo mejor. O sea, yo cuando rotaba con él tenía un paciente con 0 de LDL. Entonces, últimamente es como a tope y toda nuestra artillería pesada para bajar el LDL como podamos. Y en esta guía los médicos de familia dicen que eso desde la perspectiva de primaria puede ser un poco complicado, porque nosotros vemos un poco pues paciente polimedicado, paciente frágil, paciente que puede tener riesgo de efectos adversos, entonces no se trata de matar moscas a cañonazos, ¿vale? Pero estamos hablando, no sé si está quedando claro, porque estamos hablando de objetivos y no hemos comentado que esta tabla, además de darnos un riesgo y de recomendarnos cómo tratamos a nuestros pacientes, nos dicen además cuál es el objetivo después. O sea, después del tratamiento, ese paciente cómo tiene que tener el colesterol, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, son unos objetivos tremendamente ambiciosos, muy ambiciosos. En los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, el LDL por debajo de 55, y si, aunque esté por debajo de 55, ha tenido que disminuir un 50% del valor previo. O sea, es bastante. O sea, ¿vale? Que si tenía 90, como dije yo ahora cuando tuvo el infarto, es que lo tiene que tener por debajo de 45. Claro, por debajo de 45. Incluso, como veis, en prevención secundaria, si el paciente, como tú dices, ya ha tenido un infarto, disminuimos el rango no debajo de 55, debajo de 40. O sea, el LDL cuanto más bajo mejor. Y el riesgo cardiovascular, en riesgo cardiovascular alto, bueno, pues ahí tenéis los diferentes objetivos, ¿vale? Si nos aparece
en un paciente pues, con LDL menos de 70 y reducción de al menos el 50%. En un paciente con riesgo moderado, LDL menos de 100 y en riesgo bajo menos de 116. ¿Vale? Estos serían los objetivos. Y para alcanzar esos objetivos, pues tenemos las diferentes estatinas, como ya hemos hablado, o combinación de fármacos. Pero yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo puede ser posible que tenga una persona LDL 0 en una analítica? Sí, pues porque tenemos fármacos con diferente potencia. Entonces las estatinas, por ejemplo, se ha visto que disminuyen el colesterol LDL entre un 50 y un 60%, y no he hablado de los últimos fármacos de última generación que han aparecido, que son los inhibidores de la PCSK9. Teníamos 4 familias de fármacos, pues estos se han sumado, son súper recientes. En nuestro caso los tiene que recetar el cardiólogo, son medicamentos intramusculares, y entonces medicación que inhibe directamente la formación de LDL y tiene una potencia de disminución pues grandísima. Lo que pasa es que son fármacos que todavía tienen poco tiempo de desarrollo, no sabemos realmente hasta qué punto pueden tener efectos adversos que todavía no conocemos. Tienen la complicación de que hay que ir al cardiólogo, que entonces... Bueno, también es verdad que se reservarán para casos secundarios que ya habrán pasado por el cardiólogo, porque si ya le ha dado un infarto, tiene una arteriopatía, sí. son gente que ya tiene que haber pasado por el hospital. De hecho, estos son muy buenos, o sea, han demostrado disminuir la mortalidad por infarto, pero solo en prevención secundaria. En prevención primaria no han demostrado nada. Sin embargo, una de las indicaciones es la hipercolesterolemia familiar homocigota, tiene indicación de este tratamiento, no desde el inicio, pero se les puede poner en prevención primaria. Aún así no han demostrado nada en los ensayos. Lo que pasa, como son tan recientes, todavía habrá que estudiar más sobre ellos. Pero en principio... Y de los fármacos que tenemos nosotros, las simvastatinas, las ezetimiba, ¿cuál es el rango? ¿Cuáles son las potencias? ¿Cómo sabemos? Las simvastatinas la de menos, pero luego hay otras que más. ¿Cuál le pongo? Pues ahora os voy a mandar una foto de un cuadrito que tenemos sobre en cuanto a la disminución que buscamos. Nos vamos a este cuadro y vemos, vale, tengo un paciente con riesgo cardiovascular muy alto, le tengo que bajar más del 50% el nivel de LDL, pues tenemos un cuadro donde nos indica qué porcentaje de descenso del LDL hay con cada presentación de la estatina o de combinación de fármacos. Entonces, en principio, pues si necesitamos más potencia, utilizaremos las más potentes, ¿vale? Está claro. Yo se lo mando, sí. Bueno, pues eso es. Y ya está. Y ya también comentar que, por ejemplo, es importante también conocer que si, como hablábamos al principio, si a todos nos etiquetamos a mucha gente de riesgo cardiovascular alto y a mucha gente de que necesita tratamiento, esto no nos sale gratis, es decir, esto también nos va a provocar una iatrogenia, ¿vale? Entonces tenemos que ser cautos. Como hemos dicho, los cálculos de riesgo que hacemos son una herramienta poblacional, ¿vale? Y las herramientas poblacionales están muy bien para predecir riesgo en una población, pero no para predecir riesgo en el paciente que tengo sentado delante en la consulta. Entonces hay que también ser cautos. ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo, poner unas estatinas pues tiene riesgo. Los efectos adversos principales que más conocéis serán los síntomas musculares, ¿vale? Que habría que distinguir entre síntomas musculares, que serían pues, las mialgias, dolores generalizados que provocan las estatinas, o algo ya más grave como es la rhabdomiolisis, ¿vale? Que hay que tener cuidado sobre todo en pacientes frágiles, en deportistas profesionales. Estos pacientes pueden tener un riesgo aumentado de rhabdomiolisis. Por ejemplo, las estatinas no se pueden usar en combinación con los fibratos porque aumentamos aún más el riesgo de rhabdomiolisis. Solo se ha demostrado que se puede utilizar con el fenofibrato. Las estatinas con fenofibrato. Lo demás, en pacientes en riesgo, puede provocar una rhabdomiolisis, ¿vale? Entonces ya sería un poco individualizar, que no sirve todo para todo el mundo, sino ver qué paciente tengo delante y individualizar el riesgo, pues eso, de efectos adversos, Vale, entonces yo me quedo con varias cosas, ¿no? Primero, que el paciente mío que tenía o sospechamos que tenía, lo hemos vuelto a citar con los datos para ver si cumple, ¿no? Pero
ese paciente que sospechamos que tenía una dislipemia familiar heterozigótica esa, que a lo mejor tenemos que ponerle algo más que la simvastatina de 20 que le puse yo el otro día, para reducirle según su riesgo, que es alto, ¿no?, de inicio, Alto. y que a lo mejor habría que incluso derivarlo a cardiología, según las guías, ¿no? Y luego me quedo también que, salvo esos casos concretos de este hombre, por ejemplo, que acabo de contar, o los otros que has contado tú, que sobre todo esto ha demostrado importantísimas mejoras de mortalidad en prevención secundaria. Entonces, por otra parte, es normal que los cardiólogos estén tan flipados con que bajemos el LDL a cero, porque ellos solo ven pacientes en prevención secundaria prácticamente, y que nosotros tenemos que individualizar un poco más según el paciente, según veamos que le puede hacer el riesgo-beneficio, ¿no? Yo me quedo un poco con eso, porque si no... Y que luego, según lo que yo quiera bajar el colesterol, pues utilizo una simvastatina o utilizo una atorvastatina más ezetimiba o lo que haga falta, ¿no? Pero luego yo creo que hay otros casos que a mí todavía no me quedan claros, porque si el colesterol, por ejemplo, es tan importante, pero luego gente que tiene colesterol, por ejemplo, a las embarazadas, yo he visto que los ginecólogos pues les quitan las estatinas, o no sé si... Sí, porque si hay, dice también algo de en eso la la guía guía. comenta la dilipemia en situaciones especiales, pues en el embarazo no se pueden tomar estatinas. Entonces hay que retirar los fármacos, y luego también lo que se comenta es que en una analítica a una embarazada, pues cuidado, porque por ejemplo los triglicéridos suben muchísimo de manera fisiológica y hay que tener precaución. Pero efectivamente en la embarazada no se pueden utilizar las estatinas. Otro ejemplo de población especial son los pacientes de más de 75 años, porque hemos dicho que esta tabla nos da un riesgo poblacional entre 35 y 70, pero después de 70, que es realmente cuando más eventos vamos a tener, porque la población tiene más patología, pues realmente ¿qué hacemos? Porque esta tabla no nos mide el riesgo para esa población. Entonces, lo que se comenta en la guía es porque siempre individualizamos. Además, el médico de familia es el mejor para hacer eso. Pues porque hay que valorar muchas cosas en conjunto, que ese paciente, la expectativa de vida que tiene, la fragilidad, como he dicho antes, si está polimedicado, si tiene más riesgo de efectos adversos que de beneficios, pues si hay el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular a 10 años, pues una persona que tenga 80 años, ¿qué hacemos, no? O sea, realmente hay que tener cuidado. Pero aquí en la guía indican tratar, no tener en cuenta la edad, sino tener en cuenta pues la valoración global del paciente. Pero es verdad que, por ejemplo, ayer estuvimos en casa, bueno, estuvo Mariana, yo no, en casa de un paciente y me estuvo contando luego que están preocupados porque no puede tragar ya, con 86 años, ha dejado de tragar, no hace como negativa la ingesta, cierra la boca, está un paciente demenciado, no sé qué, y la familia está súper preocupada porque cómo le va a dejar de dar lo del colesterol, que si a ver si le va a dar un infarto o cualquier cosa. Claro. Y que también aquí hay que relativizar un poco, entiendo yo, porque ni está demostrado en mayores de 75 años, pero es que encima estamos hablando todo el rato en tu charla, tú estás hablando de disminuir la mortalidad a 10 años, y este señor con 86 años y encamado y que no quiere tragar, tú me verás que le importa tener un infarto dentro de 10 años, y sería hasta una salida digna pero bueno, que no va a llegar a 10 años. Quiero decir que a veces nos forzamos en seguir tratando y hay pacientes a los que hay que hacerles una limpia brutal. Y es lo que un poco yo decía también al principio, que me ha gustado de todo lo que me has dicho, así como por concluir lo que a mí más me ha impresionado de todo lo de la guía, que es que hay que individualizar muchísimo, porque no puede ser que tú dejes a un diabético con 150 de LDL, porque en el laboratorio te ponen que hasta 160 es normal, y que tú no le des importancia a eso, pero luego a lo mejor un paciente que tiene 170, pero que tiene un riesgo cardiovascular bajo y que la indicación realmente sería no tratar, tú te pongas de los nervios por el LDL, porque claro, el LDL como tal no es una enfermedad en sí misma, ¿no? Es un factor de riesgo. Y luego pacientes mayores que tenemos, o embarazadas incluso, que podemos ocasionar, o gente que no le sienta, que dices tú, es que si ha hecho una radiomiólisis, pruebas con otra a lo mejor estatina o de menos tal y tampoco le va bien, y ves que no va bien, pues también hay que entender que la estatina es una disminución del riesgo relativa, que no es un tratamiento de una enfermedad real que tiene el paciente, sino de un factor de riesgo. Que a veces nos damos cuenta en consulta, como que claro, lo que nos toca individualizar es a nosotros, no a los pacientes. Y a veces los pacientes tienen más miedo por factores de riesgo, por lo que me pueda, a ver si me va a dar, como la tensión, la dislipemia,
que no por cosas que son enfermedades en sí mismas y que le están afectando a su día a día, y a veces pues tienen totalmente como una muy baja percepción de enfermedad y luego una altísima percepción de los factores de riesgo como una sensación de muerte inminente. Claro. Yo creo que ya hemos cumplido los 45 minutos. También depende mucho del tipo de educación que le hacemos a los pacientes y a los familiares, porque en este caso tú fíjate que la mujer... Joder. Que yo lo que quiero decir es que la mujer, la hija de este hombre en este caso, ella relaciona directamente colesterol e infarto. Lleva tomando una pastilla del colesterol 25 años y ahora se la ha quitado hoy porque el pobre hombre mío no puede tragar y ya le va a dar un infarto porque ya tiene colesterol otra vez alto porque le quita la pastilla hoy. Entonces también habrá que hacer un poco de educación, ¿no? de cada paciente y de cada familia y de explicarle que lo que estamos reduciendo es el riesgo y que el colesterol es uno de los factores de riesgo dentro de... Pero que si hay otros factores también y lo que estamos hablando de aquí a 10 años ese hombre pueda tener o no pueda tener un evento, no va a depender de que le quite la torbastatina hoy. Claro. Y esa es la preocupación que tenía, le acaba de quitar la pastilla, le va a subir el colesterol hoy y le va a dar un infarto mañana. Entonces habrá que relativizarle también a esa hija un poco... Y otra consulta que yo tenía, que me está ocurrido, porque en la tabla que tú has enseñado aquí, que ponía que el riesgo cardiovascular bajo, objetivo de colesterol LDL menos 115, ¿no? Pero asumo que eso es una vez que ya tienes la indicación de tratar en ese riesgo cardiovascular bajo, ¿no? Porque la primera cosa que te aparece cuando tú le calculas el score es que te dicen le pondremos tratamiento a un riesgo cardiovascular bajo si tiene el LDL por encima de 190 o si tiene el total por encima de 300, no me acuerdo exactamente las cifras que son, ¿no? Sí. Quiere decir que a lo mejor te sale un riesgo cardiovascular bajo y te dicen no necesita tratamiento todavía y tiene un LDL mayor, ¿no? Claro. O sea que eso imagino que es una vez que ya tienes que tratarlo sí o sí, Mira. objetivo 115, ¿no? ¿O cómo va eso? Es que Si justo tienes lo más de calculé. 190 es directamente tratamiento Eso sí, farmacológico eso o sí. colesterol 290 es tratamiento farmacológico Imagínate desde el un principio. riesgo cardiovascular bajo que lo tienen 130. 130, pues te vienes aquí, consejos de estilo de vida y considerar, se repetiría analítica Vale, y consideramos si después la necesitas. ya, que una vez que el score te dice sí hay que tratar sí o sí, ahí le dices ponle el objetivo de 115. Vale. Y luego otra cosa que también se me ha olvidado decir es que a mí por lo menos esto a veces me cuesta trabajo y en la guía lo pone bastante claro, que el seguimiento de un paciente con dislipemia es anual, que eso no sé si lo hemos dicho, no lo hemos dicho, pues una vez que diagnosticamos es anual y después también como hemos hablado un poco de que las estatinas tienen algunos efectos adversos como es la rhabdomiolisis, que es el que más conocemos, pues la guía dice que no hay que hacer una determinación sistemática. Cada año le pedimos la CK para ver si ha hecho... No, solo si tiene síntomas musculares pondríamos CK en la analítica. Si tiene síntomas musculares y la CK se ha elevado 4 veces por encima del límite superior de la normalidad, hay que cambiar la estatina o hay que cambiar a otra familia de fármacos y después repetir analítica para ver si mejora, vemos sobre todo si mejoran los síntomas o si baja la CK. Si se eleva la CK sin síntomas musculares, pues en la guía pone que no hay que quitar el fármaco. Comprobaríamos después una repetición analítica para ver si disminuye la CK. Y luego otra cosa también vemos mucho es la... ¿Que os calléis? Perdón. Pues lo que tendríamos que ver es la hepatotoxicidad, ¿vale? Y la hepatotoxicidad, antes de empezar un tratamiento con estatina, hay que pedir un perfil con transaminasa, ¿vale? Y después, pues si se elevan, también habrá que en la guía lo pone, ¿vale? Y además lo pone genial porque pone las determinaciones que hay que hacer, si están elevadas hay que repetir analítica y si siguen elevadas hay que quitar la estatina, ¿vale? ¿Any question? Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir ¿Alguna y pregunta espero que o os haya algún servido. comentario? Yo tengo otra dudilla, pero yo no sé si incluso podemos responderla entre todos, porque una de las cosas que a mí se me pasa por la cabeza cuando hablamos del score, del cálculo y todas estas cosas, yo estoy con diferentes médicos, ¿no? Con diferentes tutores en las consultas, y por ejemplo María Dolores cuando va a calcular el riesgo cardiovascular, ella mete el colesterol de esa analítica, ¿no? Pero lo primero que te pregunta es colesterol total, tú metes ¿no? Por ejemplo, esta persona ha tenido 315, pues, pum. Y luego hay otros médicos que a lo mejor dicen, bueno, pues esta persona suele tenerlo en 200, 250, 300, pues pone una media de esos colesteroles. No sé si es más o menos correcto, simplemente es un aproximado. Depende del tiempo que haya entre las analíticas. Vale. O sea, tú tienes que... Si ese colesterol está elevado, lo que te pone en la guía es que hay que confirmarlo
A los 2 meses hay que repetir una analítica y hay que confirmar que esté elevado. Si vuelve a estar elevado, se haría la media entre los dos. Si no, pero no nos valen, no me acuerdo de la cifra exacta, pero la pone en la guía, que no nos vale una cifra de colesterol de hace más de un año, no sé si a un año o 6 meses o qué, pero no vale cualquier cifra. O sea, que si hace muchísimo tiempo, yo lo que hago es meter la que hay. La última, Vale. pero además la última no vale que sea solo una. Claro, tiene que ser comprobado. Exacto, Vale. ya está. Estás Bueno, más digan callado. algo, quítense los micrófonos, pónganse las cámaras, Micrófono. digan si ha servido de algo, si tienen Bueno, alguna todo junto. pregunta. Colesterol. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ha quedado algo claro? ¿O todo ha quedado opaco? Mira, gente en el cuarto. Opaco Pousa. Bueno, pues ya está. Si no tenéis preguntas, yo me voy a otorrino. Y yo, la idea que ahora me llega a reír. Pues yo no voy a parar a tomar un Adiós, gracias a El todos. jueves que viene. El jueves que viene no lo sabemos. El jueves que viene